Ya inicia Estilo Saludable. Junto a Carla Blanco les traemos mucha información en el área de la salud. Iniciamos con el doctor Ángel Núñez, médico fisiatra especialista en terapias con ozono, una excelente alternativa en la rehabilitación física. En Bienestar al Día, el doctor Guartanque Cliquien, cirujano laparoscópico, presentó a la prensa los tests genéticos que llegaron para revolucionar la medicina. El doctor José Lee Torres, alergólogo pediatra, conversó sobre el síndrome de Sjögren, síntomas y causas. Estamos en el mes azul, unidos para promover la salud masculina. El doctor Gustavo Villamil, cirujano urólogo, conversó sobre el cáncer de próstata. La doctora Edith Fernández, pediatra intensivista, mencionó los síntomas tempranos del autismo. Quédate conectado por la señal de Canal I. Amigos de Estilo Saludable, ya me encuentro en el consultorio del doctor Ángel Núñez. Él es fisiatra especialista en ozono. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy en Estilo Saludable. Gracias a ustedes por la invitación, nuevamente encantado de poder brindar información tan importante en cómo manejar el dolor con nuevas alternativas, mejor dicho, mejores complementos para que la rehabilitación sea más efectiva. ¿En qué consiste la ozonoterapia y el ozono? Bueno, la ozonoterapia simplemente es unir 3 moléculas de oxígeno para que me formen un gas que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antifúngicas, antiviral, antibacteriano y por supuesto que también se puede utilizar de forma inmunológica. ¿En qué condiciones médicas debería ser aplicado esto? En el caso de patologías inmunológicas, una de las mejores formas de utilizar la ozonoterapia es con autohemoterapia mayor, que simplemente es extraer sangre de forma autóloga y poder mezclarla con el ozono de tal manera que se forme una mezcla y prácticamente el contenido sanguíneo cambia de coloración por las propiedades que tiene el ozono propiamente y poder entonces transfundir nuevamente de forma más fácil y rápida en el caso de patologías que son inmunológicas. También ayuda mucho con el tema del dolor, pero si hablamos de la parte de medicina física y rehabilitación, la utilizamos de forma directa a nivel paravertebral en el caso de lesiones a nivel de columna vertebral. También lo podemos utilizar en el caso de plasma rico en plaquetas para activar las plaquetas antes de poderla introducir la aguja dentro de la articulación de la rodilla o del hombro o en algunas otras patologías. De verdad que tiene muy buenos beneficios porque ayuda a que el paciente tenga menos intensidad de dolor y poder entonces tener una rehabilitación más efectiva y obviamente aprovechar el tiempo de rehabilitación. ¿Cuántas sesiones son necesarias para empezar a ver los resultados? Todo depende de la patología del paciente. Obviamente mi protocolo, y digo mi protocolo porque obviamente en tantos pacientes que hemos visto hemos logrado ver mejoría entre 4 y 5 sesiones cuando se trata de columna lumbar y de columna cervical. Naturalmente es un tratamiento muy sencillo, el paciente como viene caminando, se va caminando, obviamente como el ozono es algo expansivo que obviamente va a diseminar por todo el tejido como tal, entonces nosotros utilizamos en este caso o combinamos con la terapia neural que simplemente es la aplicación de procaína al 1% como anestésico local para que disminuya el dolor a la hora de introducir la aguja de forma profunda. ¿Lo utilizas también quizás con otros procedimientos? Claro, ahorita nosotros estamos utilizando mucho el ozono de forma de insuflación. Tenemos casos, sobre todo, de quemaduras o de heridas en la piel, donde nosotros utilizamos botas o dispositivos que puedan cubrir una entidad, puede ser el brazo, puede ser la pierna, y nosotros poder entonces hacer insuflaciones con volúmenes altos de ozono, y esto facilita que haya una regeneración tanto de la piel y que obviamente puedan cicatrizar mucho más rápido las heridas. ¿Todos los pacientes son candidatos para esto, Doc, o hay alguna contraindicación? Sí, hay que entender que el ozono no es una panacea, es decir, no se utiliza para todo. Por eso es que yo llamo al público en general que siempre estén con personas certificadas a nivel nacional y a nivel internacional para poder realizar este tipo de procedimientos. Traten de ser evaluados por un médico, que el médico tenga las capacidades de poder tener un equipo que realmente genere ozono médico y con este poder entonces tratar al paciente según la condición de cada quien.
¿Se necesita algún examen previo, doctor? Sí, por supuesto. Obviamente lo principal es la evaluación clínica, hacer una historia clínica. Hay contraindicaciones, ciertamente, que no hayan heridas, no vamos a inyectar una herida, inyectar otra. Pacientes que tengan lesiones que no mejoran con procedimientos como terapia neural o rehabilitación. Es decir, si el paciente no mejora y hay lesiones por rupturas y hay lesiones que tengan que corregir de forma quirúrgica, no invente. Simple y llanamente sea evaluado por un especialista, bien sea neurólogo, neurocirujano, traumatólogo, y que ellos definan si el tratamiento ideal es pasar por un proceso, en este caso de medicina física y rehabilitación con especialidad en ozono, o si simple y llanamente hay que tratarlo de una forma mejor guiada por este tipo de especialistas. ¿Hay algún efecto secundario con la aplicación del ozono? Mira, parece mentira, pero el ozono tiene muy pocos efectos secundarios. ¿Qué es lo que pueda pasar? Que el paciente de repente sea alérgico al anestésico que nosotros utilizamos previo a la inyección de ozono, en el caso de que sea inyectado, y algunos pacientes que son muy pocos que sean alérgicos al gas de ozono, ¿ok? Pero siempre es importante que usted, cuando esté en la consulta médica especializada, haga referencia de sus antecedentes, si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna patología inmunológica, que es importante porque recuerden que el ozono se utiliza con efectos inmunológicos. Entonces tenemos que estar prácticamente con el conocimiento de cada paciente, porque cada paciente es individual, se individualiza cada caso, para que podamos tener éxito en la aplicación de la ozonoterapia. En cuanto a las edades, doctor, ¿se puede aplicar en pacientes pediátricos? Sí, pero siempre que busquemos un resultado real. Si el paciente no tolera agujas, si el paciente no tolera estar en una recámara para insuflación, lo ideal es que no, porque simplemente el tratamiento no va a funcionar. Ahora, como les digo siempre, sean evaluados en el caso de niños por un pediatra, que el pediatra esté consciente de cuáles son los efectos que puede generar el ozono en cada caso, y así poder tratar a los niños, igual que en el adulto mayor. ¿Cómo cambia la calidad de vida de un paciente que empieza a ser tratado con ozonoterapia? Muchísimo. Realmente nosotros en medicina física y rehabilitación combinamos varios aspectos. Uno es lo que es la terapia física, entender que el paciente debe moverse, debe retomar su vida cotidiana, pero obviamente guiado por todos los especialistas de fisiatría, los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y en base a esto poder entonces tener un buen estímulo con la ozonoterapia y con la rehabilitación. Y asistir a profesionales, como lo dijiste. Siempre certificados. Doctor, gracias por recibirnos el día de hoy, a todo nuestro equipo en tu consultorio. ¿Tus redes sociales? Me pueden conseguir en las redes sociales como Fisiatra Ángel Núñez. Ahí publicamos todos los días información sobre tratamientos complementarios que dan resultados favorables para retomar la vida cotidiana. Nuestras redes sociales, amigos, @estilosaludablepiso, canal I. Bienestar al día. Estilo Saludable estuvo en la presentación a la prensa de los test genéticos que llegaron para revolucionar la medicina. El doctor Wartan Kiklikian, junto a su equipo de trabajo, ofrece más detalles. Tenemos estos test genéticos actualmente. Aquí están. Fagron, espectacular. Lo pueden buscar. No solamente tiene de nutrición, tiene de acné, tiene de edad biológica y antienvejecimiento, y tiene de alopecia, tiene muchísima información. Ellos tienen 4 test diferentes, pero nosotros manejamos básicamente el de edad biológica y antienvejecimiento, que son los que más usamos, y el que más de todo es el de nutrición, porque todo el mundo quiere saber cómo nutrirse. Y cómo nutrirse de acuerdo a su genes, de acuerdo a cada persona. Y el otro test que tenemos también es este, de 24 Genetics, que son 7 test en uno. Habla de muchísimas cosas, pero el fuerte de él son las enfermedades y la salud. O sea, nos va a decir cuántas enfermedades o cuál es la predisposición genética nuestra a tener ciertas enfermedades.
Pero él tiene también piel, tiene ancestros, tiene fármacos, o sea, cómo respondemos a las drogas. Tiene una parte de nutrición no tan completa, evidentemente, como el Nutrigen. Tiene deportes, vamos a hablar de cada uno ahorita poco a poco. Todo el protocolo que se lleva a cabo va de la mano con un equipo multidisciplinario entre psicólogos, nutricionistas y entrenadores físicos. De esta manera pueden darle forma a los resultados que obtengan y así iniciar un tratamiento de ser necesario. Hay un sinfín de información en las redes, personas calificadas y personas quizás no tan cualificadas para ello, pero que eso hace que la gente tenga mucho ruido en qué debe hacer. Entonces, cuando utilizamos este tipo de estrategia con estos test que me permiten realmente poder adaptar la alimentación a lo que el cuerpo de ese individuo debe responder de manera correcta, es mucho más fácil que ver los resultados y que la gente entienda que no todos pueden comer dieta cetogénica, no todos pueden tener una dieta low carb, no todos pueden tener una dieta nada más alta en carbohidratos o altas en proteínas. Entonces eso también nos lo permite ver el test. Sin duda alguna, el test genético permitirá al especialista de la salud tomar decisiones más acertadas en pro al bienestar de cada individuo. Amigos, estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable. Me encuentro en el consultorio del doctor José Luis Torres. Él es inmunólogo, alergólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Inmunología. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy en tu Gracias consultorio. a ustedes por la invitación y bueno, a todos los que están en la audiencia a través de las pantallas viéndonos. Doctor, hablaremos sobre el síndrome de Sjögren. ¿En qué consiste este síndrome? Bien, es una patología autoinmune. ¿Eso qué significa? Que se producen anticuerpos contra el propio organismo. Entonces, es una patología en la que la llamamos también la patología del ojo seco o de la resequedad de mucosas, porque en la que es un proceso en el que hay esos anticuerpos dirigidos contra las glándulas que producen las secreciones internas. En particular, las lágrimas es lo que se ve más afectado y es la razón por la cual la gente más se queja, el famoso ojo seco. También se le conoce como síndrome de Zika, ¿okay? Pero es por el seco. Y hay ausencia de lágrimas, también ausencia de lo que es la saliva. A veces no es que está ausente, pero es una saliva filante, es una saliva que es muy gruesa, que a la persona le cuesta para tragar. Entonces eso implica que hay mucha dificultad para tragar, porque a la persona le cuesta y necesitamos la saliva pues para lubricar la comida para que pueda pasar. También pueden haber resequedad a nivel de lo que es las secreciones vaginales. Entonces eso produce dolor para tener relaciones sexuales. Claro. Y también a nivel de las secreciones del hombre. Claro, en el hombre quizás es menos evidente, pero el Sjögren es más frecuente en mujeres. Pueden haber también otro tipo de secreciones que estén bien afectadas, como por ejemplo la que se producen a través en los oídos, la nasal también, por supuesto, e incluso en la piel. Un paciente que tiene una piel un poquito reseca porque faltan esas secreciones y el sudor no está tan afectado, pero sí hay una menor intensidad. Entonces, el paciente en general tiene una afectación que lo malo es que a la larga eso puede ir cabalgando y poniéndose cada vez peor. Y el paciente puede tener dolores articulares, puede tener, porque claro, que bajan todas las secreciones, entonces los dolores articulares se pueden presentarse dificultades para la marcha, etc. El paciente en un grado ya mucho más adelantado, pues de la enfermedad más avanzado, puede tener incluso cáncer y hay una predisposición a tener ciertos tipos de cáncer como linfomas, etc. Pueden estar presentes en estos pacientes. Lo importante siempre es controlar la enfermedad para evitar ese tipo de complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados con este síndrome, doctor? Básicamente, el ser mujer. Ya eso es un factor importante, ¿no? La mayoría de los pacientes son mujeres. Segundo, tener otro tipo de enfermedades inmunológicas, como por ejemplo lupus, artritis, artrosis, que no es inmunológico, pero también está asociado. Tener alergias graves, no estamos hablando de una alergia sencilla, alergias graves, dermatitis atópica severa, también es un factor de riesgo. Y se habla de la predominancia de la herencia que tiene que ver con las personas que vienen del Mediterráneo, que hay españoles, italianos, hay una alta incidencia en esos grupos de personas
Sin embargo, nosotros pues tenemos una población mixta, pues que está mezcladita, Sí, claro. y pues tenemos una incidencia importante también. En cuanto a las edades, ¿afecta más a niños o adultos? Normalmente afecta más a adultos, empiezan en la adolescencia normalmente estos pacientes, y pues a medida que pasa el tiempo se van poniendo peores. ¿Okay? Usualmente los diagnosticamos eso a final de la adolescencia o en la primera, las primeras etapas de la etapa de adulto, exactamente. ¿Cuáles son las opciones de tratamientos que tenemos disponibles? Bueno, hay opciones número 1 para tratar lo que es la parte de autoinmunidad. Entonces ahí comenzamos con medicamentos como los moduladores, que antes lo llamábamos inmunosupresores, que hoy en día sabemos que no es la palabra correcta, porque realmente no suprimen toda la respuesta inmunológica, sino una pequeña parte. Esos inmunomoduladores, como por ejemplo el metrotexate, la satioprina, la hidroxicloroquina, son medicamentos que se colocan para que los anticuerpos pues comiencen a bajar, porque recuerden que estamos produciendo anticuerpos contra el organismo. Claro. Y lo bajamos. Los esteroides también se pueden utilizar, sin embargo deberían utilizarse por un corto periodo de tiempo cuando el paciente está en crisis grave. También hay medicamentos que podemos utilizarlos como alternativos. Por ejemplo, hay saliva artificial, lágrimas artificiales, las secreciones vaginales las podemos sustituir con estos elementos que venden, lubricantes, que son lubricantes. Ese tipo de cosas nos ayudan. El paciente tiene que estar muy pendiente de su salud intestinal. Los probióticos son fundamentales, que el paciente esté equilibrado. No es que estoy diciendo que el paciente tiene que tomar probióticos, pero que su médico pues se encargue de alguna manera de mantener ese equilibrio intestinal. También el paciente tiene que estar muy consciente de tomar líquidos, y eso es fundamental, líquidos frecuentemente para evitar pues, justamente, por supuesto, porque justamente ese es uno de los problemas del paciente. Doctor, ¿las alergias pueden agravar este tipo de síndromes? Sí, se dice, a ver, nuevamente pueden estar combinados, porque el problema es que los pacientes alérgicos no solamente tienen alergia nasal, eso puede ser una parte, pero también tienen afectación de la piel. Entonces, si tú tienes una afectación de la piel que te produce inflamación, de las mucosas nasales que te produce inflamación, y encima tienes carencia de secreciones, bueno, pues obviamente la inflamación es mucho peor, mucho más grave, y eso nos complica la enfermedad. ¿Cómo lo diagnosticas? Básicamente hacemos primero la sospecha clínica, eso es lo más importante. El paciente que tiene el ojo seco, que tiene disminución en la secreción de la saliva, disminución en lo que es las secreciones vaginales en el caso de las mujeres, etc. Ese tipo de pacientes nos tiene que llamar la atención. Pero adicionalmente, por supuesto, existen exámenes de laboratorio, que son los anticuerpos. Hay muchísimos, están los anticuerpos antinucleares, están los anticuerpos anti-RNP. El anticuerpo anti-SM es importante para esto, y el anticuerpo anti-Jo1, que es como que el carácterístico. Sin embargo, nunca hacemos un diagnóstico solo con exámenes. Eso es importantísimo. Un examen aislado solo no hace diagnóstico. Tiene que estar acompañado de la clínica, y son varias sumatorias de exámenes para poder llegar a un diagnóstico preciso. Doctor, ¿es un síndrome que se controla o se cura? Se controla. Sin embargo, hoy en día tenemos características y tenemos tratamientos que tienen apropiada cantidad de, elementos para controlar completamente el paciente. Y los pacientes se sienten bien y viven una vida normal sin mayor inconveniente, pueden hacer todas sus cosas siempre y cuando estén bien controlados y haciendo su tratamiento como debe ser. Que es lo importante, darle calidad de vida a los Exactamente. pacientes. Tenemos Doctor, pacientes que, llevan su calidad de vida normal y hacen sus actividades normales. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy a tu consulta. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? @DR abreviado doctor.joselittorres, ahí estamos disponibles, y también los del grupo médico, que estamos en el grupo médico Santa Paula, @unidad inmunoalergias SP. Nuestras redes sociales, @estilosaludable_canal. Amigos de Estilo Saludable, celebrando nuestro mes del cáncer de próstata, mes de la salud masculina, tenemos al doctor Gustavo Villamil, cirujano urólogo, para hablar acerca de este tema. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en tu consultorio. Gracias a ustedes una vez más por la invitación. Vamos a hablar de un tema en el mes azul, mes contra el cáncer de próstata, y un tema interesante para la sociedad. Por supuesto. Bueno, vamos a empezar definiendo, como siempre, qué es el cáncer de próstata. Sí, efectivamente el cáncer de próstata es una de las patologías oncológicas más frecuentes en el hombre. Sea primeramente el tumor más frecuente, por lo que los hombres realmente existe una gran tasa de mortalidad tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos,
En Venezuela representa ser la primera causa de muerte de los hombres y en Latinoamérica, por supuesto, la primera causa. Nosotros en Venezuela actualmente tenemos una incidencia importante. Diariamente se hacen por lo menos 15 a 18 diagnósticos y por lo menos 10 o 13 personas van a morir diariamente en este país, por lo menos 11.000 al año. Entonces son unas cifras que verdaderamente son representativas. De cada 9 hombres mayores de 40 años que estén jugando pádel, tenis o haciendo una parrilla, por lo menos uno en este país va a debutar con la enfermedad. De manera de que, bueno, es un tema interesante. En el mes azul nosotros tratamos de concientizar al hombre a que deje el tabú, deje el miedo. A veces hasta por ignorancia misma los pacientes no se arriesgan, pero bueno, estamos en el mejor momento, en el mes de azul, donde el hombre, nosotros hemos hecho una campaña y se ha hecho mundialmente de que nos dejamos crecer el bigote, concientizando lo que significa la prevención contra el cáncer de próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor? Es interesante porque existen factores de riesgo que verdaderamente multiplican lo que pudiera estar el hombre transitando por esta enfermedad, como son la raza. Es importante la raza afroamericana. Se ha demostrado científicamente que los pacientes de raza negra van a tener una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Y lo otro interesante como factor de riesgo es la parte hereditaria, los factores herenciales. Nosotros tenemos pacientes donde papá ha muerto de cáncer de próstata, ha fallecido de cáncer de próstata y los hermanos vienen a consulta porque también además padecen la enfermedad. Entonces nosotros cuando tenemos esos antecedentes familiares bien marcados, tío, abuelo, hermano, papá con cáncer de próstata, decimos que hay un 3% más de chances en que puedas debutar con la enfermedad, por lo menos más que otros hombres en la sociedad. Son dos factores interesantes, como es la raza y como es también la parte herencial de antecedentes familiares. Entonces, ¿y qué otros? Bueno, específicamente se ha demostrado que estos son los dos factores más importantes, los factores hereditarios como antecedentes familiares y el factor que tiene que ver con la raza. Ya hemos dicho que los afroamericanos realmente tienen mayor suerte los de raza blanca, donde no están en la incidencia, o mejor dicho, en esas cifras porcentuales. Hemos dicho que el control, si usted tiene antecedentes familiares marcados, tío, papá o abuelo con cáncer de próstata, usted debe asistir al urólogo después de los 40 años. Debería de ser nuestro primer encuentro con el urólogo. Siempre hemos dicho que la evaluación urológica es una consulta más como cualquier otra especialidad, pero que bueno, no basta como que simplemente uno automedicarse o como en el caso del cáncer de mama, de que el autochequeo, que hemos dicho que tócate, simplemente no es así. Tenemos que ir al urólogo, existe un tacto rectal, existen unos marcadores tumorales como el antígeno prostático. Entonces hay factores que además te llevan al diagnóstico. Es rápido, es seguro y nosotros siempre el mensaje que hemos dado es que el paciente se arriesgue, tome la decisión. Hoy en día ha sido fácil porque las mujeres también se han involucrado en la campaña del mes azul, se han involucrado en que los esposos asistan a la consulta y de alguna forma estamos haciendo diagnósticos tempranos. Y esta enfermedad tiene una particularidad que si tú haces un diagnóstico a tiempo, tú vas a tener un pronóstico favorable. 95% de los pacientes donde se hace un diagnóstico a tiempo, en 5 años van a tener una súper sobrevida. Entonces, hoy en día los pacientes ya no están falleciendo tanto por cáncer de próstata cuando hay controles previos, tempranos, si verdaderamente se concientizan y van a la consulta. Con esto queremos decir, Doc, que si aparecen los síntomas, quizás sería un poco tarde. Fíjate que es interesante la pregunta porque el cáncer de próstata, si algo tiene, es que inicialmente no genera síntomas y eso nos permite muchas veces a los hombres que nos confiemos. Los pacientes te dicen, si yo orino bien, sexualmente estoy bien activo, yo no tengo que ir al urólogo porque realmente no tengo cáncer de próstata. Y es el gran error. Inicialmente no hay cáncer de próstata y en estados iniciales de la enfermedad, que está confinada a la glándula, los pacientes no van a tener síntomas. La preocupación es cuando ese paciente viene, que ya tiene la enfermedad y aparecen los síntomas, como son los dolores óseos. Sabemos que la enfermedad generalmente cuando hay metástasis lo primero que toma son los huesos y estos pacientes llegan con dolores en la pelvis,
dolores a nivel de las rodillas, son los pacientes que ya empiezan a tener síntomas como la hiperplasia prostática. Se levantan mucho de noche, puede haber sangrado, incluso pujan al orinar. Hay una cantidad de síntomas de hiperplasia que también se asemejan un poco, pero ya en estadios avanzados. El cáncer de próstata tiene la nobleza de que tú haces el diagnóstico a tiempo hoy, incluso el paciente puede durar 6 o 8 meses y se puede resolver, cosa que no pasa con otras entidades oncológicas como el cáncer de colon, cáncer de páncreas. ¿Cómo haces el diagnóstico? El diagnóstico ha avanzado mucho en la ciencia, la tecnología, desde el punto de vista de la medicina. Ya tenemos hoy en día para el diagnóstico incluso estudios mucho más precisos, mucho más avanzados. Definitivamente el cáncer de próstata, el diagnóstico se hace con la biopsia. Aquí rompemos los mitos de que si me hacen una biopsia y el cáncer se riega a otro sitio, eso verdaderamente no es cierto, ¿ok? Mira, te voy a atajar en esta parte de la entrevista porque quiero seguir hablando de los mitos y los vamos a hacer a la vuelta. Amigos, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más de estilo saludable. Volvemos con más información en Estilo Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales, @Estilo Saludable piso canal I. Continúo en compañía del doctor Gustavo Villamil, cirujano urólogo, hablando de un tema bastante importante, ya que inicia nuestro mes de la salud masculina, como lo es el cáncer de próstata. Doctor, seguimos hablando del diagnóstico y de los mitos también que existen acerca de esto. Sí, efectivamente te decía que hoy en día el diagnóstico contamos con estudios muy precisos, de última tecnología. En el caso de la resonancia magnética, que es un estudio que llegó para quedarse, donde nos permite además saber si hay áreas sospechosas o no, pero además de eso nos permite saber primero si vamos a una biopsia o si evitamos rebiopsia. Hay pacientes que tienen 2 y 3 biopsias en su vida y esta resonancia nos permite, como un estudio completo, ver si existe o no un área sospechosa de la lesión o si verdaderamente voy definitivamente a una biopsia. Nosotros siempre hemos dicho que el cáncer de próstata lo certificamos con una biopsia, pero tenemos que tener un antígeno prostático previo, tenemos que hacer un examen dígito rectal. Esas son las dos cosas claves para el diagnóstico de cáncer de próstata. El antígeno prostático, que es un marcador tumoral, es una muestra de sangre que se toma en cualquier laboratorio, que sea confiable y creíble, y en conjunto con el tacto rectal, que sigue siendo el examen de oro, esto nos va a permitir hacer el diagnóstico. La biopsia es un procedimiento que se hace con sedación. Hoy en día seguimos haciendo las biopsias clásicas doble sectante, con sedación, en consultorio, y hoy en día también hay una plataforma que está aquí muy de moda en Caracas, que es una plataforma que se llama Focali, que está en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el Hospital de Clínicas Caracas, donde se fusiona el ultrasonido con la resonancia y se dice, según los estudios, que tiene mucho mayor precisión a la hora de hacer el diagnóstico. Sin embargo, tenemos esas particularidades, los costos son muy diferentes porque es tecnología de punta, pero bueno, lo más importante es que estas plataformas y estas biopsias clásicas que hacemos nos llevan al diagnóstico definitivo, y el diagnóstico definitivo pasa por esta serie de estudios: antígeno, tacto, resonancia, biopsia. Una vez que llegamos a la conclusión o llegamos al diagnóstico, nos enfrentamos a la decisión de hacia dónde vamos, Así es, la edad del opciones? Paciente, cuáles son las opciones de Claro, tratamiento, por si es un supuesto. tratamiento quirúrgico médico. Hoy en día se cuenta con tratamientos médicos oncológicos también de punta, que sin duda han mejorado la sobrevida y sobre todo el bloqueo de la enfermedad. Tenemos los tratamientos quirúrgicos que hoy en día aquí en Venezuela, en Caracas, con lo que es el robot, tratamientos de radiación, tratamiento de terapia focal. Hay una gama de tratamientos, pero como siempre hemos dicho, cada paciente tiene como un calzado a la medida. Va a depender la Correcto. edad, las condiciones, de si ese paciente aplica o no para cada Claro, y el tratamiento. estado quizás en el que se Y encuentra. por supuesto el estado general del paciente. De manera de que, bueno, nosotros creo que Venezuela ha estado en Latinoamérica en una posición bastante cómoda en cuanto al manejo del cáncer de próstata. Cuando te digo esto, en cuanto al personal médico capacitado, y nosotros seguimos promocionando salud masculina. Seguimos en este mes incentivando a esos hombres que todavía no se han atrevido a ir a la consulta. Y nos llama la atención que a veces vemos pacientes de 70 años que están debutando por primera vez en el control. O sea, el llamado es que si tienes más de 40 años,
acudas a tu consulta. Estamos en pleno mes azul, estamos haciendo jornadas como Exacto. todos los años lo hemos realizado. Cuéntanos acerca de esto. Tenemos unas jornadas, todo el mes de noviembre estaremos aquí en el Centro Integral de Urología 1 haciendo jornadas contra el cáncer de próstata, la pesquisa, igualmente antígenos prostáticos, con unos precios que verdaderamente se ajustan a las necesidades. Y tendremos unas jornadas también en Guarenas Guatires, en el Centro Médico Buenaventura. Eso va a ser el 9 de noviembre para 150 hombres, totalmente gratuitas. Y esto gracias a una cantidad de personas que se han sumado a esta campaña, Aliados, claro que donde sí. entran influencers, artistas del medio, laboratorios. Nosotros tenemos FC Laboratorios que nos ha apoyado muchísimo y está también a cargo de estas jornadas. Y bueno, seguimos trabajando en esto que tanto nos gusta, pero creo que el cáncer de próstata tenemos que ponerle un parado en algún momento, y creo que es el momento de que la gente se concientice y ya dejen el miedo, sobre todo los hombres mayores de 40 años. Por supuesto, el llamado entonces a que vayan a su jornada, se hagan sus pesquisas y totalmente gratuitas las de Guatire. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, nuestro equipo, bueno, nos encanta venir acá a entrevistarte. Tus redes sociales y puntos de contacto. Gracias a ustedes, también me encanta mucho darles las entrevistas y sobre todo si es de salud masculina. Me pueden encontrar por @turólogo-villamil, Turólogo Villamil, mis redes sociales, y número de teléfono para agendar citas 0412-722-4077. Tenemos consultas en Guarenas Guatire lunes y jueves, en Caracas miércoles y viernes. Estamos aquí en el Centro Integral de Urología los días viernes. Estamos en el Instituto Avicena, anexo a la Metropolitana, los miércoles. En las redes sociales estamos también. No hay excusa. Próximamente estaremos en algunas vallas en la ciudad, pero bueno, lo importante es que siempre estamos remando y trabajando por la salud masculina. Así es. Amigos, nuestras redes sociales, @estilosaludable_canal. Mente en armonía. La creatividad y las expresiones artísticas son herramientas poderosas para mantener la mente en calma. Aquí te presentamos algunas recomendaciones para integrarlas en tu vida diaria. Dedica tiempo a la creatividad. Reserva un espacio en tu rutina semanal. Puede ser pintar, dibujar, escribir o cualquier forma de arte que te inspire. La clave es disfrutar del proceso sin preocuparte del resultado. Organiza un área en tu hogar que esté dedicada a la creatividad. Decórala con elementos que te inspiren, como colores vibrantes, obras de arte o materiales de arte. Un entorno agradable puede estimular tu imaginación. Practica el no juzgar. Al crear, permite que fluyan tus ideas sin juzgarlas. Acepta que no todo lo que hagas tiene que ser perfecto. La expresión artística es un medio de exploración y autodescubrimiento. Celebra tus logros. No olvides celebrar tus avances, por pequeños que sean. Reconocer tus esfuerzos te ayudarán a mantener una actitud positiva. Incorporar la creatividad y las expresiones artísticas en tu vida no solo enriquecen tu mente, sino que también te conectan más profundamente contigo mismo y con el mundo que te rodea. Deja fluir tu imaginación y disfruta del viaje creativo. Este es tu espacio de conexión, mente en armonía, con estilo saludable. Amigos, estamos de vuelta con Estilo Saludable. En esta ocasión estamos en el consultorio de la doctora Edith Fernández, pediatra, para hablar acerca de cuáles son esos síntomas que deben alarmarnos como padres para saber si nuestro hijo tiene o no tiene autismo. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Bueno, Carlita, encantada de estar aquí. Bueno, y una vez más vamos a ayudar a todo este público que nos está viendo en este momento, y sobre todo porque está de moda. Todo el mundo tiene como mucha información en las redes sociales, hay un bombardeo de esta información sobre lo que mi hijo tendrá o no tendrá autismo, mi hijo será hiperactivo. Entonces están todas las mamás como en alerta. Así es. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Vamos a observar que el niño que tiene una probable condición de autismo, no hay fijación de la mirada. Cuando tú hablas con tu hijo, normalmente nosotros vemos que el niño tiene que hacer un contacto visual. Mira a la mamá o al papá o al hermanito y juega, se sonríe. Pero vamos a ver que este niño, cuando tú estás jugando con él, la mirada la desvía para otra parte, ¿ok? Entonces, incluso cuando uno le toma una foto a ese niño, tú te vas a dar cuenta que el niño no fija la mirada hacia el centro, sino que simplemente desvía la mirada. Entonces, tú lo notas hasta en las fotografías.
Entonces ya ahí te tiene que hacer ruido. ¿Qué pasa acá? Porque el niño no hace un contacto visual, que ya uno empieza a ver que los bebés desde muy temprana edad empiezan a hacer eso. Lo otro, vamos a ver que el niño probablemente no hable, ¿verdad? Porque normalmente nosotros esperamos que ya al año pues diga por lo menos 10 palabritas. Entonces de repente es el niño que no te dice ni mamá ni papá. Pero no es solamente el que no haga contacto visual, es el niño que de repente puede tener, como dicen la mano, que se asusta con el ruido, ¿verdad? Porque ellos tienen una hipersensibilidad. Entonces vamos a ver también que son niños que van a alinear cuando juegan. Ellos alinean los juguetes de mayor a menor o los clasifican. No es como el niño típico que es todo desordenado, agarra uno, lo bota y lo deja allí. No, estos niños tienden a alinear. También podemos ver el niño que va a ser ecolálico, que te va siempre a decir una misma idea o una misma palabra que la repite varias veces. También estos niños vamos a ver que caminan en puntilla, o vamos a ver que de repente hacen un bamboleo o de repente un aleteo en las manos. Entonces no es que de repente llegan las mamás asustadas y me dicen, doctora, mi hijo camina en puntilla, ¿será que es autista? No, o sea, que tenga uno de todos esos rasgos que hemos conversado hasta ahora. No quiere decir que mi hijo sea autista. Claro. Porque nosotros vamos a ver que en la etapa del desarrollo, en los 2 primeros años, nosotros vamos a observar que sí, el niño puede de repente tener el bamboleo o puede caminar en puntilla, pero eso no quiere decir que tu hijo sea autista. Claro. ¿Okay? Entonces, que nosotros observemos un rasgo no va a marcar que nuestro hijo sea autista, sino que tiene que haber una sumatoria de varios rasgos. ¿Por qué? Porque es normal que de repente hayan niños que hablen a partir de los 3 años y no quiere decir que sea autista, porque el niño socializa, corre, juega, claro, sigue órdenes y uno dice, bueno, no tiene todo lo demás, ¿es autista? No. ¿Ok? Entonces tenemos que cumplir una serie de requisitos. Lo otro es la parte de la socialización. Normalmente tú ves que un niño, aunque no hable, pero ve a otro niño, se emociona. Claro. Puede ser esquivo con los adultos, pero el niño con problemas en autismo, vamos a observar que no quiere socializar con niños. El paciente con autismo quiere socializar es con el adulto, pero no con su par, en este caso con el otro niño. Entonces ya ahí te tiene que hacer más ruido, porque los niños se emocionan. Cuando tú ves un niño, el niño lo llevas al parque y tú ves que tu hijo quiere jugar con otros niños, pero que ya no quiera estar con un niño, tú dices, bueno, ¿qué pasa acá? Mira, se aísla, está solo, juega solo, no comparte, doctora. Entonces uno dice, mira, ahora sí creo que está pasando algo. Claro. Lo otro, cuando va a la etapa escolar, pues las maestras son como nuestras grandes voceras, porque empiezan a observar que tiene un comportamiento no acorde para su edad. De repente puede ser que tenga un nivel de frustración o de ira demasiado exaltado. No quiera seguir las pautas en el salón. Vemos que es el niño que de repente tira los juguetes de mala gana, o de repente se golpea o va y agrede a otros niños de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces, más de lo normal, porque nosotros sabemos que los niños de 2 años, normalmente que están en etapa escolar, su periodo de paciencia es mínimo y su control de ira es mínimo. Pero estos niños con estos problemas de comportamiento pues van a exacerbarse más de lo que uno está como acostumbrado, como que este es el límite y rebasa el límite. Correcto. Entonces, sí es importante observar a nuestros hijos, es súper importante estar en comunicación con todas las personas que están a su alrededor, es importante socializarlo, porque también si el niño no lo sacan de la casa, como uno a veces ve, entonces el niño solamente quiere estar con la mamá y cuando va a jugar con un niño no interactúa, pero no porque no quiera, sino porque tampoco lo sabe hacer. Entonces, claro, hay que ver si hasta dónde es que realmente tiene un problema de comportamiento o es que la mamá no lo estimula, no lo socializa, no habla con él. Tenemos pacientes que las mamás dicen, es que el niño no habla, pero tú le hablas. Tú cantas con tu hijo, tú juegas con tu hijo. Entonces, de repente, si tú no le enseñas, él tampoco. Claro, no lo estimula quizás en ese aspecto. Exacto. Y otra cosa pues gravísimo, que como todas las mamás ya el bebé de los 2 meses tienen las tabletas o los teléfonos, piensan que como el niño el teléfono es el que le habla, pues el niño debería hablar. No, porque el niño necesita verte. Cómo se pronuncia, yo veo que mi mamá, la boca, cómo hago la parte de foniatría. Entonces es importante que el niño socialice también con la mamá, con el papá, con los hermanitos, con la gente que va a la casa, para que él pueda adquirir un lenguaje y la importancia de hablar, claro. ¿no?
¿A partir de qué edad, doctora, podemos ver estos indicadores en nuestros hijos? Mira, estamos hablando que si nos fija la mirada ya desde temprana edad, nosotros vamos a ver si un niño debe empezar a tener un contacto visual a partir de los 2 meses. Si el niño tiene 1 año, año y medio y no hace contacto visual, mira, algo Claro. está pasando. Si nosotros no somos seres únicos y vamos y tenemos familiar y tenemos contacto y vemos que el niño es esquivo con todo el mundo, si vemos que a la hora de jugar observamos que alinea, entonces ya uno puede decir que ya a partir del año y medio, 2 años, vamos a empezar a ver un conjunto de rasgos, ¿no? ¿Puede existir algún factor genético, doctora? Sí hay, realmente todavía lo que es el autismo es multifactorial, todavía no sabemos exactamente qué lo causa, pero si nosotros tenemos algún antecedente familiar, Exacto. sobrinos, primos o hermanos con estos rasgos, puede pasar que nuestro segundo hijo lo tenga. ¿Bien? Ok. Como Puede que no. O sea, que exacto, tu primer hijo tenga autismo no condiciona que tu segundo hijo o tu tercer hijo padezca autismo. Exacto, no lo condiciona, pero puede presentar, ¿ok? Uno, no es que sea una regla, pero puede haber un factor hereditario. ¿Qué tipo de evaluaciones, doctora, podemos entonces hacer en casa quizás para que la mamá esté atenta a esto, a estos indicadores? Entonces es importante, uno, como lo hemos mencionado, si el niño fija la mirada, si el niño sigue órdenes, su comportamiento en cuanto cuando le digamos la palabra no, Ok. ver si alinea o no alinea los juguetes, y ya cuando empieza en la edad escolar, pues comentarlo con tu pediatra por si requiere una evaluación psicológica o tener una evaluación con el neurólogo para poder realizarle los test y confirmar si tienen o no tienen el diagnóstico. Valiosa la información que nos has dado el día de hoy, doctora. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Doctora Edith Fernández. Con la doctora Edith, amigos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, @estilosaludablepiso canal I, @canal piso I y mi cuenta personal, @Carlita Blanco. Los espero el próximo miércoles en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.